Bueno, hoy vamos a ver la primera clase de biología, que es una introducción a la biología. En la primera parte vamos a ver unos conceptos básicos que deben saber, que son, por ejemplo, el concepto de sistema, que es un conjunto de partes que interactúan entre sí, formando un todo, y ese todo tiene determinadas características y funciones que serían las propiedades emergentes de ese sistema. Después tenemos las propiedades emergentes, que son el resultado de la interacción entre las partes, que es lo que les decía hace un ratito, propias de cada nivel de organización. Los niveles de organización son las categorías en las que se divide tanto la materia viva como la materia inerte según su jerarquía, es decir, según el grado de complejidad. Por ejemplo, tenemos el nivel subatómico, que está formado por partículas subatómicas, como son los protones, los neutrones y los electrones. Después tenemos el nivel molecular, que es una agrupación de átomos para formar una molécula, como puede ser H2O. El nivel macromolecular, que es un conjunto de moléculas que forman macromoléculas con un peso menor a 10.000 Dalton. Es importante lo del peso molecular. Después tenemos el nivel supramolecular, que está formado por macromoléculas con un peso mayor a 10.000 Dalton, como por ejemplo la doble hélice del ADN. Después tenemos el nivel subcelular, que está formado por organelas, el nivel celular, que es la mínima porción de materia viva y está formado por células, el nivel tisular, que es un conjunto de células especializadas, el nivel órgano, que es una agrupación de tejidos para formar un determinado órgano, por ejemplo el riñón. El nivel sistema, que es un grupo de órganos que se unen para cumplir una determinada función. Un ejemplo es el sistema reproductor. El nivel organismo, que es el conjunto de sistemas que forman un organismo, por ejemplo el ser humano. El nivel población, que es un conjunto de organismos de la misma especie, por ejemplo la población humana. El nivel comunidad, que es un conjunto de poblaciones de distintas especies. Y el ecosistema, que es un conjunto de comunidades bióticas que tienen vida y abióticas que no tienen vida. Vamos a hablar un poco de los componentes de la célula eucariota. Dentro de la célula eucariota tenemos el núcleo, que es el lugar donde se almacena la información genética, es decir, el ADN, y es donde se duplica, transcribe y repara el ADN. Este núcleo tiene una membrana interna lisa y una membrana externa con poros y ribosomas. La membrana plasmática es una capa lipídica que proporciona límites a la célula. Su función es protección, barrera semipermeable y se encarga del intercambio con el medio que la rodea. El nucleolo es una pequeña estructura dentro del núcleo que se encarga de la síntesis de ARN ribosómico. Los ribosomas son partículas diminutas formadas por ARN y proteínas, que son las encargadas de sintetizar las proteínas y liberarlas al citoplasma. El citoplasma es una región donde se encuentran las organelas celulares y está formado por el citoesqueleto, que es una combinación de microtúbulos, microfilamentos y filamentos de actina, y el citosol, que es un líquido formado por aminoácidos, iones, glucosa y otras moléculas. La función del citoplasma es la función de sostén estructural, es decir, que mantiene la célula, la forma de la célula. Después tenemos la mitocondria, que es muy importante porque se encarga de la respiración celular aeróbica para formar ATP, que sería adenosíntrifosfato. La mitocondria tiene una membrana interna con crestas que aumenta la superficie donde ocurre la cadena de transporte de electrones durante la respiración, y una membrana externa que posee poros. Y después tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que posee pliegues y ribosomas, está ubicado cerca del núcleo y se encarga de la síntesis de proteínas de secreción. El retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas y su función es más que nada de detoxificación de fármacos, síntesis de lípidos y esteroides y almacenamiento de calcio en el retículo sarcoplásmico. El aparato de Golgi, que está compuesto por
sacos aplanados que continúan el retículo endoplasmático rugoso y que participan en la modificación y empaquetamiento de proteínas y lípidos. Después tenemos los lisosomas, que son vesículas que contienen dentro enzimas hidrolíticas que están involucradas en la digestión intracelular. Los peroxisomas, que también son vesículas que contienen enzimas que degradan peróxido de hidrógeno y ácidos grasos. Los centriolos, que son estructuras pares que se forman durante la meiosis y proporcionan un andamiaje para el movimiento de los cromosomas durante la división celular. Y los cilios y flagelos, que son extensiones de la célula, la locomoción o la captura de partículas. Tipos de organismo. Es importante que sepamos que existen dos tipos de organismos. Los organismos autótrofos, que producen su propio alimento con la energía de luz solar, como por ejemplo las plantas, y los heterótrofos, que no producen su propio alimento y obtienen energía de la oxidación. Ahora vamos a hablar de los tipos de células que existen. Existen las células eucariotas y las células procariotas. Tienen que saber muy bien la diferencia entre ambas, porque esto se toma. Las células eucariotas pueden ser multicelulares o unicelulares. Se las encuentra en el reino animal, en el vegetal y en el fungi, que son los hongos. Las células procariotas son unicelulares y se encuentran en bacterias. Las células eucariotas poseen núcleo verdadero, por eso se llaman eucariotas, porque poseen núcleo verdadero, poseen membrana nuclear, presentan organelas, el material genético se encuentra en el núcleo, los ribosomas tienen su unidad 60S y 40S, se reproducen por mitosis y meiosis, el ADN es lineal asociado a histonas, que son proteínas, y puede o no tener pared celular dependiendo del tipo de célula. Si es una célula animal, no tiene pared celular. Pero si es una célula vegetal o un hongo, sí, y se llama la vegetal celulosa, también posee cilios y flagelos, y el tamaño varía de 10 a 100 micrones. Las células procariotas celulares, ya lo habíamos dicho, tienen nucleoide, no poseen núcleo, acuérdense de eso, no poseen tampoco membrana nuclear, no poseen organelas, solamente poseen ribosomas, y al no poseer núcleo, obviamente el material genético se encuentra libre. La subunidad de los ribosomas es 30S-50S. Las células procariotas se reproducen por división binaria, es decir, que es una reproducción asexual, y el ADN es circular y desnudo. Además, se transmite la resistencia antibiótica de estas bacterias a través del plásmido. Siempre pared celular, poseen flagelos, pili y fimbrias, y el tamaño varía de 0,2 a 2 micrones. Bueno, por último vamos a hablar de las uniones celulares. De las uniones celulares vemos así un pantallazo general. La unión oclusiva o estrecha actúa como una barrera entre células en la zona lateral superior de cada célula y favorece el transporte transepitelial, es decir, a través de las capas epiteliales. Entre las uniones de anclaje vamos a tener adherentes, hemidesmosoma y adhesión focal. Las adherentes son uniones mecánicas que mantienen unidas las células entre sí a través de unión de proteínas y filamentos de actina, las cuales se unen al citoesqueleto. Los desmosomas están formados por proteínas y filamentos intermedios, y en el extremo basal, es decir, en la parte de acá abajo, que sería esto, el extremo basal, vamos a tener los hemidesmosomas y las adhesiones focales que unen la célula a la matriz. El hemidesmosoma es la mitad de un desmosoma y está formado por filamentos intermedios, y la adhesión focal está formado por filamentos de actina y bueno, también une la célula a la matriz. Después tenemos las uniones comunicantes o GAP, que facilitan la comunicación entre las células vecinas formando conexones, y a la vez estos conexones forman canales citoplasmáticos que facilitan el pasaje de iones para poder producir la sinapsis eléctrica. Los mecanismos de división celular son la mitosis, que es asexual, se dan células somáticas, se obtienen dos células hijas diploides idénticas a la célula madre y no hay recombinación genética. Y en la meiosis, que es sexual,
división de células germinales para producir gametos. Se obtienen 4 células haploides de una célula madre diploide y hay recombinación genética. Se produce la meiosis 1 y la meiosis 2.